¿no? Bueno, comenzamos. Buenas noches. Ya, esta es como nuestra tercera toma para empezar, pero creo que ahora sí, ya sin errores, vamos a comenzar con este ejercicio filosófico que arrancamos el día de hoy. Estoy muy contento de que estén aquí. Y si alguien nos está escuchando también, gracias por y no se vayan. Creo que valdrá la pena que se queden y nos acompañen. Y este ejercicio filosófico es en torno de hacer lecturas de filosofía latinoamericana o desde la filosofía latinoamericana hacia la vida, hacia el presente en el que estamos, y a recomendación de Ray, vamos a abordar este primer texto llamado Género y Descolonialidad, compilado por Walter Miñolo, con escritos de Isabel Jiménez Lucena, María Lugones, Walter Miñolo, Madina Tlostanova. Y bueno, pues para comenzar, en esta sesión vamos a abarcar, vamos empezando, entonces realmente solamente nos vamos a enfocar en lo que es el prefacio y la introducción como primer acercamiento al texto. Y me gustaría antes leerles, empezar con la lectura de este primer texto que aparece como haciendo una pequeña presentación muy abstracta de lo que veremos. La globalización de la indianización. Este mapa fusiona el inglés, el español y el francés para introducir una nueva cartografía basada en los significados de las palabras indio e indígena. Presentando el fundamento de nuestros procesos contemporáneos de globalización, el mapa es un retorno a la experiencia europea de ignorancia y confusión al llegar al continente americano. Como visión futura o presente, sin embargo, el renombramiento de los continentes en este nuevo mapa registra el épico crecimiento cultural y político de la población, que, no importa que sea correcta o erróneamente, ha sido denominada india o indígena. Y bueno, ya nos vamos a este pequeño texto de Walter Miñolo con el que abre esta compilación. Es prefacio. El desprendimiento es el nombre que reúne diversos ensayos guiados por la idea del activo abandonado de las formas de conocer que nos sujetan y modelan activamente nuestras subjetividades en las fantasías de las ficciones modernas. El relato de la modernidad, con su carga semántica y retórica de proceso, impulsa el consumo, se esfuerza por mantener la idea de que la historia es única y se desemboca en la ontología de la idea de modernidad, que la idea de modernidad construye, desplaza y complementa la felicidad cristiana con la felicidad terrenal de consumo. Por eso el propósito es la perpetuación de subjetividades modernas, devotas del consumo, cuya única libertad consiste en elegir obligatoriamente a los gobernantes que seguirán sujetándonos a la idea de que la economía es la ciencia de lo existente, de lo que hay, y que el signo del cumplimiento de una vida moral y exitosa es la acumulación de riquezas, mercancías y propiedades. A pesar, creo que lo comentamos previamente, pero para introducir como el debate, este texto, a pesar de que fue una recomendación, no fue como un consenso y fue para los que no lo conocíamos, en mi caso, fue como azaroso, y de pronto empezar a leer estas líneas me hace recordar como el propósito de este ejercicio, y simplemente iniciando con la palabra desprendimiento, que más adelante lo maneja como una ontología, y que habrá también una idea de epistemología aquí que nos vamos a tener que cuestionar a partir de esta llegada y esta colonización, proceso cultural de colonización. No sé qué les resalta este primer párrafo. Pues a mí en muchos sentidos me recuerda un poco a Bertolt Brecht, ¿no? Cuando Bertolt Brecht abre un poco de este mundo de las ideas, ¿no? Justo con esta idea del desprenderse, el transformar, que me parece que es lo que ya está poniendo aquí en mesa de cuestión, ¿no? Walter Miñolo. Un poco esta idea incluso de lo que, pues ya decíamos, ¿no? Hace el capitalismo, desprendernos de esta parte humana, ¿no? Que pues más adelante por ahí el texto todavía la va a radicalizar más. Parece que esta parte humana se comienza a enmarcar en una esfera o en un cuadro, ¿no? De elementos determinados con los cuales hay que responder, porque cuando dejas de responder a esos cuadros determinados que tienen que ver mucho con el consumo, decía al final, ¿no?
la acumulación de la riqueza, pues es lo que te hace humano, ¿no? Porque si dejas de hacer eso, que viene como una idea bien de lo que decías al principio, ¿no? De lo que nos habla el prefacio, esta idea de la desindianización, ¿no? Pues tiene que ver también con eso, ¿no? Con el desprenderme de lo que me rodea y acercarme a pues en este proceso de este Fausto de Goethe, ¿no? Este hombre moderno que se acerca a la, pues a la vida mercantilizada, ¿no? Totalmente, ¿no? Cuando habla, para empezar, ¿no? Creo que esta frase, bueno, esta oración dice, el relato de la modernidad con su carga semántica y retórica de progreso impulsa el consumo. Ahorita estoy tratando de recordar exactamente este relato de la modernidad, ¿no? Que este relato empieza aparte como en este renacimiento, en este humanismo disfrazado que aparte tiene varias caras, no es el humanismo renacentista que el sentido común normalmente que lo pone como el hombre regresa, aparte otra vez el hombre, ¿no? Se vuelve a sí mismo, recupera los valores clásicos, va por un mejor conocimiento, la Revolución Francesa, la revolución de incluirlo justamente, y creo que viene muy, no sé qué piensen este recuerdo, no me acuerdo la cita ahorita a ver si la recupero, ¿no? Pero justamente, eh, me parece que es Zizek, cuando dice, bueno, sí, o sea, la Revolución Francesa habla, de ahí viene la Carta de los Derechos Humanos, pero ¿a quién le está dando a estos derechos? Al hombre blanco con capital, ¿no? Con propiedades. Entonces, creo que desde primera oración y cómo esta retórica del consumo que se esfuerza por mantener de que la idea de la historia, un poco a lo que estás comentando también, ¿no? O sea, hay que voltear a ver estos procesos muy importantes desde la historia de las ideas, porque ahí es donde empieza a construirse pues las realidades que estamos viviendo, no sé qué piensen. Pues yo como primer acercamiento a esta lectura y acercamiento a este primer párrafo, quiero señalar la forma de escribir de Walter Miñolo, que inicia con este adjetivo, hablando del desprendimiento, eh, poniéndolo entre comillas, como más adelante podemos verlo que hace en diferentes términos María Lugones para referirse a cómo están inspirados ellos dos en Aníbal Quijano, por ejemplo, cuando entre comillas el término raza, creo que es un círculo completo al hablar aquí, en este primer párrafo nada más, cuando nos dice y modelan activamente nuestras subjetividades en las fantasías de las ficciones modernas, que justamente cuando entre comillas Aníbal se refiere a una forma de cualidad ficticia, pero a fin de cuentas, si nos ponemos a repensar un poco más allá, eh, los términos que están entrecomillados en el texto y que se ponen en cuestión eh, con todos, con todos los demás términos en el mismo, qué no es ficticio, ¿no? O sea, qué podemos tomar para empezar como real dentro de lo que se está planteando Miñolo y más adelante Lugones en cuanto al género y a la descolonialidad. Pero pensando que para comenzar tenemos que hablar desde qué es la colonialidad para poder ir a la descolonialidad y hablar antes de eso también de lo capital y de la modernidad, de cómo se ha ido, cómo se globalizó el mundo para poder entender incluso no solamente en dónde estamos parados ahora, sino de dónde viene todo, cuál es la raíz de los problemas circunstanciales que estamos atravesando.
Y pues sí, justamente creo que podemos sacarle mucho jugo solamente a las primeras líneas con las que vamos empezando y desde ahí podemos ir analizando el texto. Y que valdría la pena como ejercicio igual para siguientes sesiones, justamente porque estoy leyendo lo que estas palabras entrecomilladas que nos revelan mucho, está tan sencillo: desprendimiento, consume, sobre el tema, desprendernos en plural, no ponen en manifiesto como realmente hacia dónde quiere llevar. Ya iremos descubriendo, y Ray, que estás un poco más familiarizado con el texto. Yo creo que aquí, es decir, se valen spoilers, ¿no? O sea, de pronto que se nos revele un poco lo que sigue, porque pues es que es muy complejo. Y igual, o sea, regreso a lo que dice Ray, ¿no? De que es real, ¿no? Y de pronto, cuando él sugiere que desemboca en esta ontología que es la idea de la modernidad que se construye y además desplaza y complementa la idea de otras realidades, ¿no? Y aquí directamente ya lo están dibujando como en el panorama en el que nos vamos a ir en el texto, ¿no? Esta felicidad cristiana con la felicidad terrenal del consumo. Voy a continuar con el siguiente párrafo para ver si podemos retomar un poco, justamente como, no sé, qué pienses, quedarnos con la idea de felicidad terrenal de consumo con lo que sigue. Para 3/4 partes del mundo, el mercado no es un lugar donde se consume el salario, sino un lugar de encuentro, de sociabilidad, de intercambio, en comunidades donde se trabaja para vivir y no se vive para trabajar y consumir. La necesidad de desprendernos de tales ficciones naturalizadas por la matriz colonial de poder es la teoría que el pensar descolonial convierte en proyecto y proceso. Pues ahí viene, ¿no? Como esta parte que nos ha llegado, ¿no? De la filosofía de la liberación, que bueno, empezó como y qué interesante que haya iniciado como una teología y que se esté dando en este paralelismo de la felicidad cristiana con la felicidad terrenal, ¿no? Y pues sí, bien, parece muy interesante la decolonización o colonización, pero pues una vez, o sea, es algo que ya arrancó, porque aquí es un proyecto y además es un proceso. Arrancó, ¿no? O sea, realmente ha arrancado un proceso. ¿Y desde dónde ha arrancado? No sé qué piensen, porque pensar justamente en dice que el mercado es este lugar de encuentro, pues yo creo que ahí es donde empezó, ¿no? La descolonización. Yo, en lo parecer, yo creo que sí ha empezado y desde el margen, ¿no? Sí, no, y pareciera que justo pienso en esta filosofía de la liberación que como bien dice Rubén, perdón, Josué, ¿no? La, la liberación, ahí yo pregunto una cosa, ¿liberación de qué? ¿No? Una liberación bien interesante, una pregunta que en algún momento se hacía Dussel en un seminario que pude estar con él, ¿no? Y creo que es justamente ahí donde inicia la descolonización. Primero entenderse como sujetos colonizados bajo una idea, bajo una construcción, que ya decía también Josué, ¿no? Que aparte, pues acaba siendo un hombre, ¿no? Y retomaba un elemento interesante. El 25 de agosto de 1789, pues se firma la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? Porque que me parece, se recuerda mucho a esta historia, ¿no? Por eso tomaba un poco al Fausto, ¿no? Que acaba siendo el Fausto, ¿no? Y entonces acaba siendo el hombre el que puede ser moderno y va a ser este hombre, pues el que va a terminar colonizando al mundo, ¿no? Con una idea pues de ser hombre, ¿no? Con una idea de un hombre ahí construido que me parece que va a empezar a desmontar de alguna manera este texto, ¿no? No solo desmontar, sino intentar llevar a la superación de ese mismo, ¿no? Porque pues se queda ahí.
Y luego, pues hablaban un poco del mercado, ¿no? El mercado como el encuentro de algunos cuantos, incluso yo diría hasta el desencuentro de algunos otros, ¿no? Porque, pues también recordemos, ¿no? Un poco que lo va a decir más adelante, pero pues que termina siendo bien interesante, ¿no? El mercado de algunos hombres, de algunas mujeres que no terminan eh, teniendo las características de los mismos, ¿no? Entonces me parece que ahí se da un momento de desencuentro más allá que un momento de encuentro, porque te estás desencontrando con tu ser humano, ¿no? O sea, con tu ser yo, y estás siendo pues una mercancía, ¿no? Que tiene un valor monetario. Y ahí un poco, pues también hasta pensar en, pues en qué es lo que te hace tener estas características de ser parte del mercado y no ser la mercancía del mercado, ¿no? Que se conforma, pues aquí en este proceso del hombre moderno. Hablando de mercancías y productos, yo creo que justamente la parte, bueno, a mí la parte que donde habla de la felicidad cristiana contra la felicidad terrenal de consumo, me, me conecta mucho con justamente el segundo párrafo, donde habla de vivir para trabajar o trabajar para vivir, donde podemos hacer analogías a estos sueños idealistas del capital que se vendían en la televisión en los años 50, de la familia perfecta, de la familia heterosexual perfecta, con los hijos perfectos, con las mascotas, en un vecindario donde todos son amables y desde ahí podemos ver cómo ese producto que se vendía a las mentes de toda la población, pues que simplemente quería intentaba vivir, tener un trabajo digno y tener una vida digna, les era obligado de alguna forma pensar y creer que esa era eh, la cuota aspiracional. Y creo que justamente de ahí es de donde podemos también analizar un poco el texto, porque, porque como lo pone Lugones, más adelante, pues la noción de género que viene de un laboratorio psiquiátrico, lo podemos notar cómo se va desarrollando en cuanto a que le podemos analizar y dar un giro y contraponerlo a lo que lo tenemos y lo que nos resuena ahora hoy en día, y no tanto a lo que y no tanto a lo que se impulsó en algún momento o se quiso obligar a que la población tuviera. Y esto obviamente viéndolo en las sociedades capitales occidentales. Y que a fin de cuentas son las sociedades colonizadas, específicamente hablando, por ejemplo, de América Latina, en donde se le sigue vendiendo ese sueño europeo y más adelante americano para poder sobresalir de alguna forma y no tanto eh, buscar sus raíces, no sé. Y es que, o sea, por eso creo que sí fue buena elección, o sea, pareciera azaroso y ver este texto y ver lo que nos arroja, de pronto sí nos está, y nos dice desde un principio, ¿no? Que nos va a hablar del presente y del futuro. Que aparte en este momento que estamos en plena pandemia y que hemos visto transformaciones desde las cuatro patas, ¿no? Económicas, sociales, políticas, a mí me resalta mucho este concepto que lo marca como matriz colonial. Ujú. Y me quedo pensando un poco con lo que dice Ray y lo que dice Armando. ¿Desde qué aspecto, o sea,
o sea, al final, al ser una matriz, yo me imagino que es algo que, es- que nos atraviesa no solo por un eje, ¿no? Sino son varios ejes, pero ahí habrá un eje, no sé, de pronto desprenderse de esta vida económica o de esta estructura económica o esta estructura cultural, o sea, ¿por dónde iniciar? Regreso un poco a la pregunta de, o sea, sí, claro, pero ¿dónde empieza este proceso? ¿Dónde empieza este proyecto? Alguna vez creo que una profesora nos había dicho, ¿no? O sea, realmente si uno quiere aspirar a ser feliz, ¿no? Hablando de esta felicidad terrenal, pues tiene que buscar esta autonomía, ser sustentable, ¿no? Y una vez logrando esas dos cosas, ya uno puede empezar a construir su, su independencia o ¿cómo se llama? Es vivir al margen de esta estructura para poder encontrar formas diferentes. Pero vuelvo a la pregunta y se los pregunto, no sé si también, no sé, no creo que haya una respuesta, pero pues, ¿ustedes qué piensan? O sea, realmente desde qué parte cultural, económica, social o política se empieza este proyecto si es que, o si en lo personal lo han visto, que ya hay procesos de proyectos y ya son procesos de colonización. Eh, un poco estos procesos de decolonización creo que ya están presentes, ¿no? Incluso desde, digo yo, un poco rastreo algún proceso de decolonización, no enunciado así, pero sí una resistencia al pensamiento occidentalizado muy firme, un poco así ya lo ubico desde el 1800, o sea, estoy hablando un poco del siglo XIX, desde donde generar un proceso de descolonización. Creo que se han generado, pero quizá no con el nombre de descolonización, ¿no? Un poco pienso en Simón Rodríguez, ¿no? Que hablaba de un proceso de recuperar, ¿no? Al americano, un poco en una especie de fractal construido a partir de muchos sujetos que hay en América, ¿no? Y es bien, a mí me parece muy, muy interesante cuando en el 43 o en su obra de 1943 habla justamente de un proceso que tiene que ver con esto, ¿no? Un proceso que tiene que ver con el cómo me encuentro con una realidad determinada que todos están invisibilizando. Y es bien interesante porque en esta realidad determinada en este proceso quizás no solo de descolonizar, sino de esto que ya mencionaba, ¿no? Generar como la felicidad en los sujetos, va a tomar elementos que, pues no sé si estén en otro autor, yo no los he identificado, pero elementos como el ocio, por ejemplo, ¿no? Como el momento en el que el sujeto se encuentra consigo mismo, para Rodríguez va a ser bien importante porque me parece que desde ahí toma un proceso de encontrarse a sí mismo y de darle una resistencia a este pensamiento no solo inventado, sino superpuesto, ¿no? Al ser americano, con esto que pues ya para el siglo XX, bien dice Wright, ¿no? Se va a convertir en el sueño americano, ¿no? Para América Latina, principalmente, un poco con la idea de que pues se expande mucho la idea de, pues, de la política Monroe, y entonces entra a partir del 50 este gran sueño americano, América Latina, y entonces otra vez, ¿no? Pareciera que lo poco que se ha construido hasta ese momento, pues se vuelve a derrumbar, ¿no? Y entonces, pues vienen estos autores ya con el concepto, me parece más claro, de decolonizar y con un estudio más profundo, pero digo, así, llanamente, me parece que estos procesos de decolonización, de resistencia al pensamiento occidental, pues aparecen quizá desde el siglo XVIII, no sé si antes, quizá desde antes, pero yo puedo identificar alguno desde el siglo XIX, ¿no? Sí, yo Yo tendré opino bastante similar. Justamente creo que los procesos de decolonización han empezado hoy desde el mismo proceso colonial.
si se puede llamar de alguna forma así, puesto que habían las resistencias que se oponían a la misma conquista, por así decirlo. Y más adelante han ido evolucionando hasta el punto en que, pues sí, vemos como al final de la Segunda Guerra Mundial justamente es que se llegó al término de descolonización para, para liberar de alguna forma a cerca de 80 naciones que en el mundo que fueron conquistadas y arrebatadas de, de, de su, de su ser y de su vitalidad para convertirse en lo que son ahora y y en el sueño europeo. Eh, Creo justamente que la decolonización ahorita está desbordándose gracias a la facilidad de comunicación que existe desde hace unos cerca de 10 años para acá y que con la cual hemos podido pues manifestarnos de una forma mejor globalmente y lo cual también se ha convertido en un peligro para pues para ciertas instancias de ciertos pensamientos, ¿cómo lo diría? Pues que siguen anclados a algunas posiciones políticas eh, de derecha, por así decirlo, que prefieren impactar en, en lo individual y no ir a lo colectivo como podríamos ver aquí más adelante en este texto indicado por María Lugones en su feminismo decolonial. Fíjate que justamente ahorita que me trajiste a... Ya, o sea, no llevamos ni dos párrafos y ya entró Rodríguez al quite. No, y justamente en esta, pues sí, claro. No sé, Armando, ¿tú qué consideras que Simón Rodríguez se mueve en esta, habla, o sea, quiero seguir con esta idea de la matriz, pensándola en ejes. ¿Será que este Simón Rodríguez se mueve en este eje cultural al proponer esta educación? Y también, pues, Ray, no sé si también te recuerda a Bilbao, ¿no? Como este proceso de descolonizante también que se da no en esta modernidad, bueno, no está en nuestro presente, sino que ya está ahí y que yo con Bilbao lo veo como un proceso político. Me quedo pensando dónde entra, o sea, es que yo a mí no sé si no me estoy clavando como en esta parte y tratar de entender esta metaestructura que ya después ahorita continuamos con el texto y lo va a llamar el patriarcado, pues debe tener un error, ¿no? Como alguna vez vimos, ¿no? O sea, para la novedad se le escapa a la normalización, a las metaestructuras. Entonces, justamente, ¿por dónde es donde tenemos que buscar porque pues al final creo que como hay proyectos, hay muchos, ya de pronto poniéndose a pensar y diciendo, a ver, si ha habido proyectos de colonizantes, sí, sí los hay, pero ¿qué tantos de ellos se han convertido ya en procesos y procesos masivos? Porque, pues, no sé, también me recuerda al STLN y podría ser un proceso económico, social, pero pues no ha llegado a tener más impacto. En su momento lo tiene y sigue teniendo más impacto a veces en otros países, ¿no? Es común luego encontrarse la imagen de los zapatistas en Turquía, o hasta el mismo Zapata, ¿no? O sea, Zapata en China o en Rusia, que lo tienen bien estudiado. No sé qué piensen ustedes en no sé si me estoy clavando mucho en tratar de encontrar una vertiente de por dónde es más fácil encontrarse con esta actitud liberadora para proponer una decolonización.
digo, un poco no puedo afirmar completamente que Rodríguez se mueve como en este proceso de la multiculturalidad, un poco pensando en que pues el concepto de multiculturalidad pues se genera posterior a 1950, ¿no? Pero Ujú. sí una culturalidad muy, eh, pues muy compleja, ¿no? Pues por ahí está, ¿no? Este enunciado que el propio Rodríguez hace cuando dice que los americanos somos como un grupo de criptógamos, ¿no? Y una botánica. Somos como un grupo de criptógamos y una botánica. Por aquí estaba buscando el textito que es bien lindo cuando Rodríguez dice una cosa así como somos guachos chinos amarillos, ¿no? Guanzos y una bola de quinterones y cuarterones que forman un grupo de criptógamos que a su vez refleja una botánica del ser americano, ¿no? Y entonces desde ahí me parece que sí, Rodríguez sí está viendo como, pues esta multiculturalidad ya como concepto formado hoy, que entendemos hoy, y pues no sé si otros autores, pero puedo un poco también decir que quizá quien está construyendo esta idea de la multiculturalidad desde las epistemologías desde el sur, pues es Boaventura, ¿no? Que está viendo desde esta otra mirada. No sé exactamente si Boaventura recupera como a Rodríguez, a decir verdad, eh, sería mágico que lo recupere, ¿no? Pero así como directamente, creo que Rodríguez, propiamente dicho, quizá no en su tiempo, pero sí en la actualidad sí lo podemos ver como un autor que sí está recuperando la multiculturalidad, que sí está construyendo a la América desde ahí, desde ser multicultural, y pues que termina siendo una cosa bien interesante, ¿no? Que termina siendo un proceso bien interesante porque pues se está enfrentando a esta matriz, ¿no? Que llega y te dice, el hombre y la mujer tienen que ser esto, ¿no? Y entonces pues te quedas como un poco en la intriga, ¿no? Sabemos que nos quedamos en la intriga como, entonces si no hago eso, no soy hombre, y no soy mujer, entonces, ¿qué acabo siendo? Y me parece que desde ahí también habríamos que hacer un poco de lo que está haciendo este texto, ¿no? De colonizarnos, incluso de construir, ¿no? Ya poniéndonos muy en la escuela crítica, ¿no? De construir incluso al sujeto americano y por qué no tomar estas ideas de estos autores que ya están hablando de, por ejemplo, Rodríguez, ¿no? Decías, llevamos ni 2 páginas y él entró al quite, ¿no? A hablar pues de los criptógamos, ¿no? Que somos los americanos, una bola de cuarterones, quinterones, guachos, quintos, ¿no? Eh, eh, mestizos. Entonces, pues por ahí creo, sí, directamente, incluso me atrevería hasta a afirmarlo, que sí habla de una multiculturalidad, ¿no? Pero, pues no lo sé, posiblemente yo ando como muy marihuano por ahí, pero yo diría que sí hay cosas que nos llevan a afirmar eso. Sí, yo totalmente estoy también de acuerdo en eso. Y en que ahora yo viéndolo, como me decías acerca de Bilbao, sí, él desde 1862 se da cuenta que literalmente y escribe que la América está en peligro, exponiendo que Ujú. y defendiendo de alguna forma su territorio y lo que es para él su nación y el estado que él le conviene. Lo cual también, no sé, de alguna forma no me quisiera como clavar tanto en eso porque pues también creo que es un poco peligroso meternos un poco, bueno, demasiado en los patriotismos, porque a fin de cuentas creo que justo hay que empezar un poco más atrás, analizando, como decía Armando, qué es primero y qué somos primero en cuanto a hombre y mujer. Y además de eso, ¿por qué verlo de forma binaria? ¿Por qué verlo como una cosa que complementa a la otra?
por qué no puede haber una deconstrucción más allá de esto? Y creo que justamente de esto es de lo que nos va a ir hablando el texto de colonialidad y género con nuestros autores para poder adentrarnos un poco a la pregunta. Y, y pues más allá de pensar en la decolonialidad como nacional, como les decía, pues creo que es justamente buscar la introspección de lo que, de lo que hay en uno y de lo que nos forma, ya sea mental y espiritualmente, pero también incluso corporalmente, porque no podemos justamente separar entre A y B, a lo que somos, lo que tenemos, porque hay una gama, hay un espectro totalmente como lo es la gama del arco iris, que en identidades, en especies, en todo esto que constituye lo que es la vida, y, y desde ahí tendríamos que ver que creo que, por ejemplo, no sé, yéndome un poquito de tema, bueno, no de tema, sino de la línea en la que estamos siguiendo, eh, pero permitiéndomelo hacer, porque tiene un poco que ver. Creo que, por ejemplo, las comunidades de los pueblos originarios americanos eh, han sabido desde siempre de dónde viene y lo que son las identidades y lo que son como cultura. Por ejemplo, haciendo un ejemplo, en las comunidades tojolabales, que tienen una visión más amplia de la identidad y del ser que se vive como comunidad, y más que como comunidad, que se sabe a sí mismo como un ser no solo dual, sino que se divide entre sí mismo para poderse complementar con los demás. Otro ejemplo podría ser la comunidad Mushe de Oaxaca, que igual no ve una identidad estrictamente masculina y femenina, sino que también tenemos ahí a los mushes que son no un tercer sexo, sino son simplemente mushes. Y, y pues ahora viéndolo como, ya como siento que de cierta forma el mundo ya está empezando a deconstruirse lo suficiente o lo mínimo al menos para poder entender que justamente no somos blanco y negro, que no somos eh, divisiones que están de un lado o del otro, de izquierda a derecha, arriba abajo, sino que hay toda una gama, y es por eso que ahora es visible, por ejemplo, la comunidad trans en la gente, y no solo la comunidad trans, sino la comunidad trans no binaria. Y ese pues es un tema que pues del cual podemos desbordarnos un poco más adelante. Me voy a permitir continuar con el siguiente párrafo porque está justamente como que nos vamos adelantando un poquito a la lectura, no en el mal sentido, sino como que conviene, y empiezo. La modernidad produce heridas coloniales, patriarcales, normas y jerarquías que regulan el género y la sexualidad, y racistas, normas y jerarquías que regulan la etnicidad. Promueve el entretenimiento banal y narcotiza el pensamiento. Por ello, la tarea del hacer, pensar y estar siendo descolonial es la sanación de la herida y de la viciosa compulsión hacia el querer tener. Desprendernos de las normas y jerarquías modernas es el primer paso hacia el rehacernos. Aprender a desaprender para reaprender de otra manera. Es lo que nos enseñó la filosofía de Amautai Wasi. Muy ad hoc, ¿no?
Sí, ya decías tú, ¿no? Parece que ya nos adelantamos hasta acá, ¿no? Porque incluso ya mencionábamos a estos, pues estos hombres, ¿no? Mujeres que pierden su razón de ser, pues gracias a este racionalizar las razas que acaba siendo racismo, ¿no? Me gusta mucho esta enunciación, que es una enunciación que incluso hace Boaventura, que el racismo empieza por racionalizar las razas y entonces la raza acaba siendo racismo, ¿no? Eh, y regreso a esto, ¿no? Estos sujetos que acaban no teniendo las características del ser hombre y que aparte, ¿no? Tienen la carga de la etnicidad y pues acaban súper jodidos, ¿no? Porque pues no se parecen físicamente al hombre moderno por excelencia, pero tampoco en expresión cultural, ¿no? En esta diversidad cultural que así como tal, digo, ya encontré este texto del que les hablaba, así como tal lo enuncia María del Rayo, como, a Simón Rodríguez como uno de los pocos autores que ve la diversidad cultural en América y que me parece que desde ahí se construye, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, qué bueno que te adelantabas hasta allá, porque pues pareciera que sin leerlo íbamos hasta allá, ¿no? Es decir, sin enunciar la lectura, estábamos como ahí, ¿no? O sea, ya estábamos como en ese punto eh, de racionalizar esa parte, ¿no? Esa parte que ya nos va a hablar, no sé. Ray, Josué, tu micro. Ya, perdón. Justo era como entrelazar, me recordó esta idea de lo que decía Ray y ponerlo en tensión con lo de promueve el entretenimiento banal y narcotiza el pensamiento. Creo que no sé si me estoy brincando, pero como dice el Ray, ¿no? Nos podemos permitir hacer este brinco de posiciones. Y ahorita que mencionaba acerca de, y lo hemos venido diciendo, ¿no? De que esta conectividad, esta virtualidad, esta, pues la era de la información nos permite tomar conciencia y empezar a decolonizarnos, pero a la vez también esta información y lo que hablábamos previo a empezar con la grabación, ¿no? De pronto que se presenta como un individuo racional o un sujeto racional, cuando nomás esa racionalidad está presentada, simulada por su posición económica, política o social. Entonces, yo para llegar a la pregunta, no sé, o sea, de pronto sí se está discutiendo de más cosas, ¿no? Y de pronto el otro día hice el comentario de, bueno, ¿cuántas series y cuántos contenidos en Internet, si se está abriendo como mucho la discusión del el otro, ya, por qué no vemos tanto incesto, por ejemplo? O sea, ¿por qué sigue siendo este tabú? ¿Por qué? Y me refiero, o sea, hago esta mención y me voy yendo al extremo así de, ¿por qué no hay contenidos donde hay incesto? Pero más bien, mi pregunta que les quiero hacer es, ¿no será que de pronto incorporar estas nuevas formas de ver el mundo y sujetos a la misma estructura que estamos viviendo, pues es como un poco dar a tole con el dedo? O sea, realmente sí está cambiando algo, sí está transformando. Yo creo que sí, pero se pierde, ¿no? O sea, realmente es como que estamos perdiendo nuestros argumentos a partir de un entretenimiento que busca, otra vez vuelvo, ¿no? A banalizar y a narcotizar el pensamiento humano. No sé qué piensen sobre esto. Sí, justamente hablando de eso, siento que
bueno, bien yéndome por lo que estabas diciendo, si nos damos cuenta, en cuanto a temáticas que no se hablaban o que antes eran muy tabús en series, en películas, en contenido para televisión abierta, por ejemplo, al menos en México, y que ahora se está incluyendo, específicamente hablando, por ejemplo, de contenido LGBT, nos podemos poner a pensar qué es de lo que se está hablando y a qué se están enfocando, porque ahora lo podemos ver, pero ¿qué y quiénes son esos personajes de los que se están hablando? Se están blanqueando esos personajes, se están patriarcalizando esos personajes que antes simplemente eran personas e identidades que transitaban por la vida. Ahora los siguen viviendo y las vivencias, lo importante es esto que son reales y que existimos, pero que los medios de alguna forma han colonizado cierta forma de ver, cierta mirada a, a estas personas que, que, pues, como les digo, somos reales y las muestran de una forma para ganar, para ser ellos quienes resulten los ganadores, porque, o sea, no yéndonos tan lejos, son actores cis hetero quienes interpretan a gente trans en películas de Hollywood, por ejemplo. Y pues, ¿cómo podemos, de alguna forma, por así llamarlo, certificar la autenticidad de una representación en un medio de alguien que no ha vivido en carne propia la mutilación de los derechos como lo tienen estas comunidades pues disidentes? Eso por un lado. Y pues por el otro, justamente, creo que bien lo dice Miñolo, los medios como decían, están intentando narcotizar el pensamiento, pero de alguna forma creo que es nuestra tarea y nuestro deber, como dice en este párrafo Millolo, ir hacia el querer tener. Y lo vuelvo a poner con comillas, esto también es importante, porque a fin de cuentas, ¿qué tan ficcionado es ese querer tener? Querer representarse. O qué tanto es el solamente pues estar en una pantalla o querer creer que eres parte de los medios. No sé, creo que esta discusión, esta parte de la discusión da para mucho también. Sí, digo, un poco pienso en esto que dices, ¿no? Sin duda es que en la actualidad sí, me parece que en estos medios masivos sí se habla ya como de las chicas trans, por ejemplo, ¿no? De los chicos trans, pero creo que lo dice bien claro, ¿no? La banalización, ¿no? Y yo le sumaría una cosita ahí, ¿no? Porque al menos así es como, tristemente es que yo me he encontrado que estos están apareciendo, ¿no? Que es a través de la burla, ¿no? Un poco veamos cómo es que estos chicos, estas chicas, ¿no? Están apareciendo en estos medios masivos como un medio de mero entretenimiento, ¿no? Y entonces, digo, está como bien interesante que se empiece a hablar de estos chicos, que les empiecen a dar como mirada. Lo que sí no considero yo es la forma en la que se está haciendo, ¿no? Que sí termina siendo como una forma bien bufonesca, ¿no? Que, pues no sé, me parece que entonces no estamos superando nada, ¿no? Simplemente es como engañar al otro que lo estamos superando, ¿no? Y un poco mostrarle a los otros que pues vamos por ese camino, pero no lo sé, eso es como mera reflexión que hacía yo hace unos días, pero pues no sé qué tan fructífera. Yo
poco me preguntaba eso. O sea, ¿de verdad estamos superando o estamos fingir superando algo? Sí, estoy totalmente de acuerdo y creo que es una muy buena nota y que podemos ir agregando a esta, a comentar, hacer ya después unos comentarios ya más formales. No sé qué, creo que sí esta caricaturización, no sé si esa sería la palabra, ¿no? Que es algo que lo llegaba, que es como esta herramienta, instrumento, que lo sigue haciendo este poder desconocido lejano, que ya sabemos que es entre el patriarcado y el capital, pero no lo vemos, simplemente ahí está, que son estas formas, ¿no? Como en su primer momento se caricaturizaron a los indígenas, a los de pueblos originarios, como se caricaturizaron a los negros, y hasta luego las formas, ¿no? De pronto ya no puedes decir negro, ahora tienes que decir afrodescendiente, pero si dices afroamericano, a ver, pero ¿por qué tiene que ser afroamericano si todos son americanos? O sea, hasta en ese tipo de herramientas, pues creo que hay que hacernos esa pregunta de, pues, cómo renunciar a este querer tener normas, porque aparte, creo que hasta desde la filosofía se piensa con esta lógica de la norma pensada como instrumental, ¿no? Un poco pensando en Kant, ¿no? Como esta razón instrumental, ¿no? Las normas nos sirven para algo y no podemos imaginar el mundo sin este instrumento. Pero entonces, ¿hacia qué nos arriesgamos, no? O sea, bueno, lo dice Miñolo también, dice, pero pues lo dice muy fácil, ¿no? Dice, desprendernos de las normas y jerarquías modernas es el primer paso a el rehacernos, aprender a desaprender para reaprender de otra manera. O sea, eso a mí me llevaría a un callejón sin salida. No sé qué, o sea, no lo veo como, sí es una buena propuesta y sí, o sea, está bien. Sí, de construcción, ¿no? Regresando como a Derrida, ¿no? Y esto también un poco como lo que retomando la banalización, ¿no? Hasta luego los conceptos que deben ponerse sobre la mesa en la modernidad se terminan banalizando, como deconstrucción, como feminismo, como misoginia, como derecho, hasta los mismos derechos humanos ya se han banalizado y es como su presencia en el discurso pues pasa desapercibida porque no se les da el tratamiento adecuado. Yo lo veo muy, o sea, lo dice muy bien, y aquí sí sería muy crítico a lo mejor con Miñol, decirle, o sea, ok, o sea, ese es el proceso, pero ¿en qué circunstancias? ¿Desde qué perspectiva? Que más o menos lo va a decir, ¿no? Esta Lugones, ¿no? Que hay que empezar por el terreno epistemológico, pero pues cómo nos desprendemos de lo que ya aprendimos. Y cómo lo aprendimos a conocer, ¿no? No sé si piensen ustedes que habrá una manera de escapar de esta lógica. Pues creo que un poco es incluso hasta paradójico porque hasta dónde, poniendo, por ejemplo, hasta dónde podemos estar sujetos a un tipo de pensamiento, pero a fin de cuentas nos vamos a sujetar a otro. Si desaprendemos ese, vamos a aprender el otro. Muy como decía Foucault, ¿no? Eh, Vamos a estar sujetados a lo que nos están dictando desde un punto de vista, pero para deconstruirse y poder irse al otro lugar, pues, ¿por qué medios tenemos que pasar para poder pues irnos de otra forma? Pero vamos a estar a fin de cuentas otra vez sujetos a otra cosa. No sé, es como un círculo vicioso que puede no acabar, pero a fin de cuentas creo que depende hacia cuál sea el objetivo y cuál sea la visión que se tiene para poderse mantener en, no sé, de cierta forma con cierto punto de vista sobre las cosas o con ciertos ideales, no sé. Esto un poco, quizá
por otra rama, ¿no? Pero me recuerda un poco a Freire, ¿no? O sea, un poco cómo desaprender para aprender lo nuevo, ¿no? Un poco cómo desaprender estos sistemas que la educación nos ha implantado, que no sé qué tan distinto sea, ¿no? Porque me parece que el construir y el llegar a este punto en el que estamos, sí ha tenido mucho que ver con un proceso que se da, ¿no? En la educación transmitida. Pero, pues por ahí, ¿no? Freire decía, eh, hay que enfrentarnos a un desaprendimiento de lo social, ¿no? Para aprender lo nuevo social. Entonces, no lo sé, pienso un poco incluso en la libertadora del libertador, ¿no? Esta mujer con la que pues Bolívar tiene una historia de amor y esta mujer, digo, ahora mismo no recuerdo el nombre, le dice que debe desaprender un poco, ¿no? Y aprender más del maestro. Entonces, pues me parece que va por ahí, que tiene que ver un poco con el renunciar al que estoy haciendo ahora y a cómo estoy viendo la vida ahora, para desde ahí formular pues un nuevo paradigma, ¿no? Que me parece que son interesantes, pero es esto que dice Ray, ¿no? Ver si este paradigma es como viable o no, o vamos a caer en un eterno retorno en el que pues todo el tiempo intentas desaprender, pero acabas aprendiendo lo mismo. ¿Y será que aquí a lo mejor también es que pareciera inevitable, ¿no? Y creo que, o sea, habría que ver justamente las estrategias, porque son estrategias lo que se está proponiendo. Aquí lo que propone es una estrategia, Viñolo. Lo que propone Rodríguez también son estrategias, son técnicas, pero me quedo pensando, de pronto se me vino a la mente Marx, ¿no? Con este materialismo histórico, que al final yo ahorita estoy muy convencido de que somos materia, o sea, que lo que determina el mundo es materia, y que es más complejo que decir solamente materia y antimateria, y además cuando ni siquiera sabemos qué es la materia, pero tal vez como un poco Marx nos dice que pues al final el capitalismo no es el fin, y que muchas de las problemáticas actuales y del neoliberalismo es porque consideran que el capitalismo es el fin, y bien Margaret Thatcher lo decía, o Reagan, ¿no? Y ya llegamos al punto culminante de nuestros sistemas económicos, y este es el sistema económico mejor. Y Marx bien nos decía, ¿no? O sea, simplemente el capitalismo es la transición a un comunismo, ¿no? Pero para que haya un comunismo, tiene que haber un capitalismo. En esta forma, a lo mejor así será, ¿no? O sea, en este devenir, y también ya entra Hegel ahí, ¿no? En este devenir, que ahí es donde entra en conflicto. Realmente hasta dónde tenemos control nosotros de decir, bueno, sí, pasamos al siguiente estado o no, no queremos pasar al siguiente estado y renunciamos y nos emancipamos de esta forma de ver el mundo, pero también, o sea, ya ni siquiera depende de nosotros, ¿no? No es como que yo diga, pues ya no creo en la gravedad, ¿no? Y le voy a encontrar otra explicación y a lo mejor me funciona a mí, pero pues, no escapo de ella, ¿no? Claro, pareciera esto que te digo, ¿no? Que estamos como en un eterno retorno, en un constante retornar al punto de partida, pero un poco o sea, ¿qué sucede cuando estos autores, ¿no? Nos empiezan a hacer conscientes de ello y nos empiezan a decir, es posible un cambio, ¿no? Es ahí donde justo estas estrategias, ¿no? Que se plantean un poco para desaprender lo que está pasando en el inmediato social, no pueden funcionar. Yo creo un poco que quizá muchas de estas no han funcionado por esta fuerza aplastante que ha ganado el capital y que aparte nos ha enseñado el capitalismo, eh, que es incluso autorregenerativo, ¿no? Se autorregenera. Pensemos en la pandemia, yo escuchaba a muchos decir, puede ser, ¿no? Al inicio de la pandemia,
el fin del capital, pero pues ahora, en este instante, parece que el capitalismo está más afianzado que incluso hace un año, ¿no? Pues es que voy a continuar porque creo que... Ray, no sé si quieras comentar algo o continúo. Entonces, volvemos al mismo, o sea, creo que nos estamos adentrando muy bien al texto, porque dice, los volúmenes que publicamos no son escritos sobre tema, sino que son el hacer mismo, hacen el hacerse pensando y no ya el estudio de algo. Es una manera de estar siendo frente a la compulsión del querer ser tener. El pensar y hacer descolonial, base del desprendimiento. No es poco un pensamiento para aplicar, entre paréntesis, subsidiario de la distinción entre teoría y praxis, sino que es el acto mismo de pensar haciéndonos de un modo dialogal y comunitario. No es un método, sino una vía, un camino para rehacernos en la búsqueda de formas de vivir y de gobernarnos en lo que no vivíamos, en las que no vivamos para trabajar, producir, consumir, sino que trabajemos para convivir. Las dificultades de los estados y las corporaciones ponen a la marcha que estos proyectos y procesos no deben ser ignorados, pero tampoco deben redimirnos ante ello. Pues pareciera clave, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, es que al final creo que esto de distinción, teoría, praxis y este subsidiario que menciona Miñolo, pues, o sea, sí, ya el primer paso aquí no lo responde, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿por dónde le entramos? Yo lo que interpreto del texto es que dice, bueno, el primer paso para la descolonización, y creo que era lo que platicaba, o me estaban diciendo ustedes en un principio, era justamente es como el desprendimiento, el renunciar a esta pulsión de querer ser, tener. Pero ¿hasta qué nivel es suficiente? Porque pues creo que no, o sea, volvemos a lo mismo, no todo es blanco y negro. Y habrá cosas en las que los seres humanos, seres racionales, vamos a empezar me gustaría decirlo mejor, nos empezamos a desprender, pero pues no es un desprendimiento que es como ya me quité la correa, ya puedo correr libremente por el mundo. No, estamos llenos de correas. Pero pues me quedo preguntando más bien, o sea, la vida misma alcanza para poder hacer una deconstrucción, y creo que eso, o sea, como ya un poco cerrando y para que la gente que nos escucha no diga, pues, ¿de qué están hablando? ¿No? O sea, ¿para qué sentido? Pues yo justamente sí diría, pues vamos a apostar a a este desprendimiento a partir de una cuestión y no banalizando otra vez estas palabras que son muy importantes y que se tienen que poner en tensión y que justo lo dicen, ¿no? No deben ser ignoradas, pero tampoco debemos redimirnos ante ellos, lo que es el pensamiento crítico, ¿no? Yo pondría un pasito antes, ¿no? De empezar a deconstruir. Yo creo que un pasito antes y que es un poquito complejo, incluso en ocasiones entender, es, es el identificar este colonialismo, ¿no? Porque parece que ya está tan adentrado en nuestras entrañas, ¿no? Epistemológicas, que ya no nos damos cuenta de esta colonización, ¿no? O sea, que nos enunciamos desde ahí, pero que, pues a decir verdad, yo preguntaría, ¿no? Eh, 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 ¿cuán conscientes o qué tan conscientes estamos para hablar de ello, ¿no? O sea, en el inmediato, ¿no? Incluso en las universidades, ¿no? Un poco, y esto es un poco duro, pero pensemos en algunos de estos grandísimos autores, ¿no? Que hablan de la decolonización, pero sus primeros textos que están hablando de la decolonización los están discutiendo con Heidegger, ¿no? Con Gadamer, y que construyen todo un proceso decolonial desde una mirada marxista, ¿no? Pero dicen todo el tiempo, quitémonos esta playera del pensamiento occidentalizado y desde ahí enunciamos, ¿no? O sea, un poco, creo que identificarlo
¿no? Y creo que identificarlo no implica divorciarte, ¿no? Sino un poco saber hasta qué punto está adentrado y hasta qué punto eh, pues te ha permeado esta idea colonizada y colonizante, y me parece que desde ahí comenzar a frenarlo, porque coincido mucho con Josué cuando él dice, una vida no nos alcanza. Pues no, ya decía ahí Benjamín Said, ¿no? La lucha que haga yo, quizá los frutos lo vean mis nietos, ¿no? Pero el asunto es presentar una lucha y presentar una resistencia. Lo mismo que van a hacer los Black Panther en el 68, ¿no? En mayo del 68, norteamericano. Pues un poco me parece que presentar como estas luchas y estas diferencias que terminan siendo muy epistemológicas, pues sí tienen que ir en ese sentido, ¿no? En el no esperar el resultado, sino dejar que los otros cosechen el resultado. Hablando de resultados, justamente, pues creo que nosotros somos ese resultado, viéndolo de que desde que este texto, esto que está escrito ahorita de Millón lo hizo en el 2008 y se terminó de editar en 2014 y nosotros 2021 lo estamos releyendo y lo estamos como adentrándonos más a esta forma de verlo. Y creo que o sea, es de dónde viene, de dónde venimos y hacia dónde vamos, que es infinito, pero que a fin de cuentas es importante y muy valioso de ver y rescatar, porque sí, como dice este párrafo, Miñolo, no solamente ya se está teorizando sobre las cosas, sino que se están poniendo en práctica al mismo tiempo en que se están escribiendo de ellas. Y es importante que esto tenga un eco y que cada vez sean más cortos los tiempos entre que los textos se escriben, se publican y se viven, a que justamente se está agilizando todo y que no sé, tal vez en un momento estemos o esté alguien más discutiendo un texto que se publicó muy poco, unas semanas antes, y se esté viviendo realmente con la intensidad en la que podemos nosotros dar, en la que nosotros nos estamos dando cuenta que estamos viviendo este texto. No sé. Coincido totalmente con los dos. Y me parece que justamente lo que hablamos alguna vez como este proyecto de poder empezar a hacer notas y comentarios de los textos que estamos abordando, ya salió una justamente cuando dice, pues sí, o sea, también el hacer es importante, el estudiar es importante y creo que se dan estos dos, el desprendimiento, estos dos paralelismos, un dualismo, por decirlo de una manera, de reconocernos y desprendernos, ¿no? Y yo empezaría, voy a seguir con el siguiente párrafo, con este justamente voy a hacer un ejercicio de agregar una palabra, ¿no? Simplemente es reconocer la crisis de la modernidad que está en Occidente, Estados Unidos y el corazón de la Unión Europea ya no controla la matriz colonial de poder. No obstante, la disputa por el dominio de la matriz, el ascenso económico político de China y Rusia junto a los estados BRICS reproduce la colonialidad al mismo tiempo que disputa su control. Entre los esfuerzos de reoccidentalizar el mundo, por un lado, y la imparable desoccidentalización en la esfera de los estados y las corporaciones, por el otro, se extiende la emergente fuerza política, ética, epistémica de la sociedad política global con proyectos al margen de los estados y las corporaciones. Al margen no quiere decir fuera, sino a los bordes. De ahí la necesidad urgente del desprendimiento en sus múltiples manifestaciones arraigadas en historias locales y la inevitable urgencia de habitar y pensar en las fronteras. Y si cierra este texto, bueno, este prefacio. Creo que va redondito, ¿no? Al final pues, no sé qué piensan sobre agregar reconocer, ¿no? Que la crisis ya está, porque no solamente ya está, simplemente ya esta matriz ya no tiene solo un dueño, sino que ya hay varios dueños que se creen dueños,
y que se la están disputando y que a la misma manera pues está un fenómeno de reoccidentalización del mundo y desoccidentalización de la esfera, de los estados, ¿no? Entonces me parece muy importante cómo nos sugiere aquí esta urgencia del habitar, pensar y yo diría y dialogar en las fronteras, porque no todos habitamos en la misma frontera, me imagino. Sí, yo justo con ese párrafo tengo un par de pensamientos. Primero, viéndome un poco influenciado por el pensamiento de Foucault, hablar del poder, viéndolo como un campo que no está en un lugar en específico, que está en todos lados y que las resistencias están alrededor. Y si lo llevamos esto al pensamiento de Miñolo, ¿cuál es alrededor del poder? Pues son las fronteras. Y entonces nosotros como resistencia de pensamiento, de ideología, lo que va contra el poder que se manifiesta en el mundo, pues lo mejor sería habitar justamente esa periferia, esa frontera. Y a fin de cuentas, para poder pensar la actualidad y pensarnos como seres que vivimos en este presente, eh, desde cómo está el presente, desde cómo está con la colonialidad económica, más el capitalismo, más el cambio climático, más la guerra nuclear posible, más la pandemia, más todo esto, y luego pensar y preguntarnos qué significa América para la sociedad en la modernidad y qué significamos como sujetos americanos en la modernidad. Aquí un poco esto que dices de pensarnos, ¿no? Le decía incluso antes de iniciar a Josué, me lleva a pensar este texto un poco en Lukács, ¿no? En George Lukács, cuando habla de que el asalto a la razón, la trayectoria, es la trayectoria del irracionalismo, ¿no? Un poco pensar en confiar tanto en esta razón inmediata, ¿no? Me parece muy de Occidente, lo cual permite que la matriz me parece que se vuelven muchas matrices, ¿no? O incluso se pierde una matriz, ¿no? Que más que decir se la han, se la han ganado, yo digo se la han robado. O sea, creo que incluso entre esta idea del hombre moderno, ¿no? Del sujeto moderno, y hay una constante de no ganarme únicamente, sino si no puedo obtenerla, incluso me la robo, ¿no? Que un poco me lleva a pensar en estos procesos de la posmodernidad que los norteamericanos se ponen y dicen la posmodernidad es un proceso mío, pero después aparece pues ahí los ingleses a decir que no, que la posmodernidad es de ellos. Es un poco, creo que lo que hacemos, al menos desde estas trincheras que acaban siendo trincheras, pues sí en la periferia, sí acaba siendo una resistencia en la periferia, ¿no? Y me parece que es un poco esto a lo que se quiere referir Mignolo cuando cierra este texto, ¿no? Hacer estas pequeñas resistencias desde la periferia, ¿no? Que den resultado poco a poco, ¿no? Me gusta llamar estas pequeñas resistencias de la periferia como pequeños virus que van infectando el contexto social y que algún día tendrán un resultado en el que pues podamos ver no solo la dualidad genérica, ¿no? Sino muchos otros elementos que terminan siendo bien importantes para la construcción social, ¿no? Y bueno, es que, y esto apenas estamos en el prefacio, ¿no? Si hay tantas, habrá que justamente revisar un poco y entrar como a ver si empezamos a reconocer estos indicios y ponerlos en contexto y en tensión también con, como dices, ¿no? Con Foucault, con el poder, con Lukács, ¿no? Como esta forma de reaccionar, hasta la misma
no sé, o sea, un pensamiento de pronto que nos vamos a ir, yo creo que adentrando a otros tipos de pensamiento que, que no entran en esta esfera de lo reoccidentalizado o lo desoccidentalizado, simplemente se viven, ¿no? Al final, creo que pasa como estas categorías, si sirven, si bien sirven y nos permiten entender el mundo, no siempre están aplicando, ¿no? No siempre estamos viviendo en el occidente, me imagino, o sea, lo que quiero expresar. No habrá momentos en los que nos escapemos de esta occidentalización, de este presente, ¿no? Últimamente he estado reflexionando mucho hasta del tiempo, ¿no? El tiempo, o por ejemplo, tener prisa, ¿no? Tener prisa en qué sentido se mueve, ¿no? Es materia, es tiempo, y de pronto, ay, o sea, no quiero como de pronto entonces sí, hay que tener mucho cuidado con hablar de pronto de la física cuántica, ¿no? Porque si no somos físicos, siempre dicen en meter a la física cuántica cuando no la entendemos, pues no tiene mucho sentido, pero sí tiene de pronto sentido al momento de dudar cuando la física cuántica dice que las ondas gravitacionales pueden afectar a la materia, ¿no? A los planetas, y nuestras mismas, pues ya no, o sea, no lo quiero decir así porque se puede ir muy como fuera de lugar decir que nosotros, nuestras mismas ondas afectan, ¿por qué no? Somos tan pequeños, somos tan insignificantes, nuestras ondas gravitacionales son tan pequeñas que no lo percibimos. Pero en ese sentido de habitar y saber en ser consciente y yo creo que sí se puede, ¿no? Más bien ahí aplica mucho compromiso de decir, bueno, yo elijo habitar desde este punto y voy a vivir desde ese punto, desde esta frontera, desde este margen, y debo ir reconociendo, deconstruyendo, reaprendiendo, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Al final, pues creo que solo así es donde no nos dejamos engullir por la estructura, ¿no? Tu micrófono creo que sí. La locura de los micrófonos en esta virtualidad, ¿no? Eh, es que este dejarnos engullir, sí, ¿no? Un poco con esto que decías, ¿no? De pensar qué tanto nuestras vibraciones, decías tú, ¿no? Pero pensémoslo un poco en este pensamiento anarquista, ¿no? ¿Qué tanto mis acciones afectan a los otros, ¿no? O sea, ¿qué tanto lo que yo haga ahora va a afectar a los otros? Y entonces me parece que ahí, eh, pues podríamos un tanto, quizá no hablar de física cuántica, ¿no? Pero sí hablar de las acciones sociales del sujeto y qué tanto estas van a afectar a los otros o Uh-huh. qué tanto estas van a beneficiar a los otros. Y un poco me parece que ahí sí podríamos, pues si no directamente de vibraciones y cuánto afectan mis vibraciones a las vibraciones de los otros, sí un poco qué tanto afectan mis actos, ¿no? Y un poco eso lo veo en el inmediato, ¿no? Ahora en este superproceso pandémico, ¿no? Un poco Uh-huh. me parece que lo puedes ver allá afuera, ¿no? El uso de las mascarillas que acaba siendo ahora en este momento me parece que un acto de repetición, ¿no? Pero también un acto de presión social. Imagínate que llegas al mercado, ¿no? No traes la mascarilla y la presión de las personas, ahí me parecería decir que entonces tus vibraciones o tus actos están afectando a los otros, ¿no? Entonces, un poco creo que a mí me gusta verlo desde ahí, ¿no? Desde el pensamiento anárquico, que sí, todo el tiempo nuestros actos están afectando a los terceros, y sí los están poniendo en momentos o en procesos en los que estos tienen que readaptarse o que reformularse incluso, un poco para mantener la armonía, ¿no? Que ahí yo tendría mucho la duda, ¿no? Justo con esta plática que teníamos antes de comenzar, ¿no? Esa cosa que se llama armonía existe o ya se perdió, ¿no? Entonces desde En ahí la mitad de tomar como, entropía, ¿no? claro, Uh-huh. y desde ahí tomar este pensamiento de
si el mundo de verdad está siendo negro y blanco, ¿no? O hay que vivir el mundo de colores. Y creo que lo aterrizaste, justamente, yo te digo, me piré con esto porque creo que me quedó resonando esta idea de que los hoyos negros sí tienen repercusiones, pero justamente hablar de las acciones y de pronto cuando lo contextualizamos al presente pandémico, pues mira, yo creo que cada vez más se va, y luego yo creo que también para esto sirve de colonizarse, porque ya no solamente es como una postura de decir quiero ser libre, más bien ya urge, o sea, hay una urgencia de habitar como lo dice Miñolo, pero no es una urgencia hacia vivir ya como se plantea al principio, no esta idea terrenal de felicidad, sino es una necesidad de sobrevivencia. O sea, ya tenemos que decolonizarnos para sobrevivir. Y en el sentido de pues, la pandemia, siento que cada vez más va a ser más eh, como inmediato las acciones de los otros, cómo nos afectan. O sea, antes, digamos que ni siquiera antes, o sea, hace, no sé qué, unos 5 años, ni siquiera una década atrás, todavía uno, pues lo vemos como con el cigarro, ¿no? Que hasta en los aviones se podía fumar. Entonces, ya ahorita hay esta conciencia de que, bueno, sí había hay los fumadores pasivos y ya ha cambiado la normatividad, pero, o sea, realmente, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Realmente el capitalismo resuelve lo que le parece redituable, no realmente lo que preocupa, ¿no? Que nos pueda llevar a otro estadio con lo que venimos hablando. Y si no nos preparamos para justamente saber que cada vez nuestras acciones van a tener más repercusión en nuestra comunidad, pues siento que así estamos en un punto del presente que nos podemos ir al carajo muy rápido. Como en la Ciudad de México, ¿no? O sea, de pronto ya es muy fácil que pase algo aquí y que de aquí ya no salgamos. Sí, creo que sí estamos llegamos al punto de quiebre, ¿no? Yo lo llamaría así. Sí, sí pareciera que estamos en este punto de quiebre, pero también pues es bien triste porque también parece que no solo estamos en el punto de quiebre, sino en esta eh, individualización masiva del sujeto, ¿no? En donde ya no, eso es bien interesante porque ya no habitamos el colectivo, sino lo habitamos desde la individualización y entonces me parece que ahí es donde se da este punto de quiebre que, no sé, José, pero me parece que ahí es donde se da este punto de quiebre del que hablas, ¿no? Uh-huh. Punto del ya no puedo más, o sea, ya no puedo estirar más la tablita porque ya se va a romper. Y me parece que ahora estamos en ese punto, en ese proceso. Totalmente, ¿no? Y quién sabe cuánto vaya a durar ese proceso, ¿no? Como puede durar vimos que en un año se puede transformar como nuestras formas de vida, o hasta podemos pasar una década así, ¿no? No sé qué piensas. Yo creo que, miren, realmente no avanzamos mucho, pero sí, no sé qué piensan ustedes. Yo creo que nos quedaremos acá en el prefacio por esta sesión. No sé si tengan alguna conclusión, algo que comentar para finalizar. Bueno, creo que coincido contigo. Parece que sustancialmente no avanzamos en mucho, pero yo diría que esencialmente sí dimos como bocanadas, ¿no? Me llevo yo ahora con muchas cosas que pensar, ¿no? Espero poder dormir, ¿no? Después de muchas cosas que traigo ya ahora en el cerebro, pero pues es que creo que ya nos está cuestionando Walter Mignolo el por qué no vivir esta otra parte, no solo de la decolonialidad, sino
me parece que ya empieza a empujar a lo que sigue, que es pues lo diré así, ¿no? Renunciar a la vida de duplicidades, ¿no? Y no solo ver el negro y el blanco, sino me parece que ya empieza a empujar al meollo del texto, que es, me gusta mucho decirlo así, ¿no? Ver el mundo y la vida de colores, no solo por la decolonialidad, sino incluso por este mundo de las ideas del que nos habla eh, pues algunos autores, ¿no? Este mundo de las ideas que es tan complejo eh, y que pues hay que empezar a adentrarnos desde ahí, o sea, este mundo y tratar de entenderlo, ¿no? Quizá no entenderlo, pero sí tratar como de entenderlo desde ahí. Sí, igual opino que hay mucho, abarcamos bastante, al menos dimos los precedentes de nuestros pensamientos como filósofos prematuros y, y, y acerca de nuestras opiniones con este texto y vamos a ir descubriendo un poco más. Creo que es un buen inicio y, y justo creo que pues como dice Miñolo, hay que habitar ese espacio que está en la frontera y en los bordes para para poder ver más allá del binario, porque creo que el futuro es trans y el futuro es trans no binario. Totalmente de acuerdo, ¿no? Hay que habitar y empecemos por habitar este texto, ¿no?